Romero Podcast presenta Hablando sin saber. Buenas a todos y bienvenidos a Hablando sin saber. Esto nada, es la continuación de la parte 1, que seguramente habéis visto la semana pasada, así que seguimos con la parte 2. Empezamos. ¿Qué tipo de sanciones hay en las cárceles? Vale, pues depende de si la infracción es muy grave o leve, ¿vale? Pero bueno, irían a lo mejor de sanción de aislamiento en celda, limitación de las comunicaciones orales, privación de permisos de salida, a lo mejor si es muy leve una simple amonestación. ¿Y qué opinas del aislamiento? Pues el aislamiento es un tema complicado. Hay diversas formas en las que se puede aislar a un interno, ¿vale? Por diversas razones. Como sanción, por ejemplo, si comete una infracción muy grave o grave, la duración es hasta 14 días, no se puede alargar más, es visitado por el médico diariamente porque es verdad que al final tiene aspectos negativos hacia la salud del interno. Después también se puede, por ejemplo, usar el aislamiento como un medio coercitivo para restablecer el orden en prisión. Se puede también sancionar a un interno si él lo solicita, lo que hemos comentado antes, para asegurar su integridad física. Entonces, en mi opinión, depende también de por qué razón se utiliza el aislamiento, creo que puede estar mejor prevista o no. Es decir, por ejemplo, para restablecer el orden, a lo mejor es que a veces es inevitable. Sí, es que al final tiene que haber, porque para alguien que esté en prisión, ¿qué castigo más vas a ponerle? Bueno, claro, si a lo mejor tienes que asegurar la integridad física de otros internos o incluso de los funcionarios que le están amenazando con un puñal o con cualquier cosa, lo más sencillo es aislar a esa persona. Sí que se tiene que hacer de forma proporcional, se tiene que hacer por el tiempo mínimo imprescindible, ¿vale? Para restaurar el orden. Entonces, en esos casos lo veo bien. A lo mejor también se puede aislar a una persona porque está en régimen cerrado. Entonces, yo creo que ahí sí que se tiene que intentar ver la evolución del interno y no solo centrarnos en el delito que ha cometido y su peligrosidad, sino ver también las expectativas de reinserción que tenga, si evoluciona favorablemente, para no tenerle también en régimen cerrado todo el tiempo. Claro. Yo quería preguntarte, ¿es frecuente que haya agresiones a funcionarios? Que es un tema del que nunca vemos nada en los medios ni nada, y creo que a lo mejor es algo que no se dice y que sí que sucede. Es verdad que siempre se ve en la típica película americana que el preso apuñala al funcionario o le agrede de una forma o de otra, pero aquí en España pensamos que eso no pasa y a lo mejor sí que pasa y no se ve, ¿no? Sí, sí que ocurre. De hecho, sí que ahora se están intentando movilizar más y sí que he visto en este último año a lo mejor en la tele algún movimiento porque han hecho manifestaciones muchos funcionarios de prisiones, entonces sí que se está hablando un poco más porque al final están muy desprotegidos, sobre todo porque no son considerados autoridad, agente de autoridad, que es lo que están intentando conseguir sí o sí, y mira, desde aquí pues es una reivindicación más, porque al final en muchas profesiones a lo mejor los que conducen un autobús o enfermeros son agente de autoridad, pero un funcionario de prisiones que trabaja diariamente con delincuentes al final no lo es. Entonces al final les sale muy barato pegar a un funcionario de prisiones, a lo mejor si se considera agente de autoridad no. Entonces sí que hay violencia. También es lo que hablamos antes a lo mejor de que como hay muchas personas con trastornos mentales, a lo mejor claro, entonces sí que es complicado. Se intenta, al final ellos van con un walkie-talkie y un boli, ¿sabes? Que no es como en otros países, aquí no se tiene armas de fuego en prisión. Entonces a lo mejor también como no hay personal suficiente, tienes a lo mejor en un patio a 100 internos para un funcionario de prisiones. A ver, también hay que entender que, no es el nivel de violencia que nos tienen acostumbrados las pelis de Hollywood, ¿no? Que sea, habrá algo, claro. Pero sí, depende del módulo, pero claro, lógicamente. Exacto. En régimen cerrado pues sí que hay, o a lo mejor cometen una infracción tan grave que se les destina ya al aislamiento, al régimen cerrado. Entonces, lo del aislamiento sí que creo que a veces es inevitable. Creo que si las prisiones en verdad tuvieran más personal, también no estuvieran tan hacinadas, los enfermos mentales, por decirlo así, estén en un centro psiquiátrico y no se tendría que utilizar tanto el aislamiento. Claro. Pero yo creo que todas esas condiciones adversas hacen que a veces sea inevitable. Pero se intenta hacer de manera, pues eso, proporcional,
porque sea estrictamente necesario, no recurrir a ello demasiado porque al final sí que tiene efectos negativos, eso Sí, porque es una obviedad. al final lo del aislamiento nos incluye a nosotros, creo, porque tenemos visto como por los típicas, yo qué sé, las series de Netflix de que a lo mejor de las cárceles de otros países que les meten aquí meses en aislamiento o algo así, pero luego realmente lo que dices tú. O sea, que no sé, será algo un poquito más controlado, no es algo tan salvaje como, Claro. como lo que se ve. Sí, ¿no? sí, además son visitados diariamente por el médico, o sea, a lo mejor Con hay cierto control. ciertos internos que están excluidos, a lo mejor, imagínate mujeres embarazadas, enfermos convalecientes, o sea, se mira que todo se intenta hacer proporcionalmente. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es una celda por dentro? O sea, es como realmente se ve en las películas, una cama de un colchón fino y un váter ahí con el que compartes con tu compañero de celda, que le estás viendo ahí sin intimidad ninguna, como hace sus necesidades, o eso es un poco ficción y son distintas. Pues mira, según la ley, se rige por el principio celular, que se llama que tiene que haber un individuo por celda, ¿vale? Eso es lo óptimo, pero lo que no suele ocurrir. Entonces, depende mucho también de qué tipo de prisión estés, si estás en una más nueva o más vieja, pues la celda también varía un poquito. Pero sobre todo es, al final, como están hacinadas, al final comparten celda. Entonces sí que suele haber pues un par de camas, luego suele haber como unos cajones debajo de la cama, pues eso, Sí, como tienen como huecos para que Sí, guarden sus espacios cosas. para almacenar ahí. Exacto, como un escritorio y luego tienen eso, un váter con una ducha. Y las puertas, por ejemplo, no son las Abiertos, ¿no? típicas No de tienen- rejas, están enteras, cerradas. Metálicas enteras. Eso es. Vale. Y Y se abren manualmente por los funcionarios. Y entonces comparten retrete, o sea, y está a la vista, no está... Hay como una cortinilla típica también para cuando se duchan. A ver, ya te digo que lo ideal es que no compartan celda, pero al final a veces tienen que No queda compartirla. más remedio. A Sí, no claro. ser que por exigencias de tratamiento no sea compatible o incluso en aislamiento pues tienen que estar en celda individual sí o sí, pero sí que a veces comparten. Al final es que hay ¿Cambia la mucha celda de población. aislamiento es distinta? O... Ahí sí que tienen que estar... No, el habitáculo es el mismo. Lo único que sí que tienen que estar completamente solos. Y a lo mejor no tienen tanta limitación o sea, no tienen tanta libertad para salir al patio, están muchas más horas. Y luego, también que se me ha venido a la cabeza, ¿tienen televisión? Pueden tenerla, pero o sea, tienen que costear ellos mismos. Claro, a lo mejor en el economato puedes comprar Claro. una televisión, incluso una Exacto. PlayStation, pues. Eso no. No, eso no. Pues ya yo no lo he visto, demasiado, al menos. eso es demasiado. A lo mejor yo Eso no a lo he lo visto. mejor mucho dinero. La televisión sí, pero porque al final son recompensas. Quiero decir, si ellos trabajan, consiguen dinero, también que no haya... Quiero decir, en un régimen cerrado no van a tener televisión, obviamente. Siempre hablo como del régimen ordinario, ¿vale? El que es más habitual. Sí, con los presos que colaboran y al final. Claro, que al final llevan una convivencia ordenada y normal. Y ahora que dices lo de la tele, o sea, Ujú. existen presos que de verdad tienen unas condiciones mucho mejores que los demás. Por ejemplo, presos políticos o gente, por ejemplo, con mucho dinero. Políticos presos. Bueno, Vamos, que está la presos, cosa de. ¿no? Pues no sabría decirte bien. Yo, por ejemplo, en la de Navalcarnero, no voy a decir nombres, pero sí que había algún político. Y sí que en principio tenían Bueno, las he dicho mismas... político por decir algo. Sí, pero había. Algo mafioso, Sí. así, con mucho dinero y tal. no sé. Al final la celda va a ser la misma. Lo que sí que tienen más dinero, a lo mejor hay presos que no se pueden costear una tele, Claro, no. pues ellos sí. Vale. ¿Sabes? A lo mejor mucho la diferencia era también sobre todo que a lo mejor tienen más conocimiento de la legalidad, a lo mejor los políticos. Entonces también, imagínate que en un permiso de salida la Junta de Tratamiento se lo deniega. Ellos saben cómo recurrir o ante quién recurrir, Claro. porque al final tienen más conocimientos que un preso a lo mejor base. Eso sí, cambiando. Pero que yo sepa, no, Sí, pero que a nivel no he de vida visto mucho están igual, tampoco. Sí. Sí, Vale. en principio sí. No tiene ninguna noticia, una exclusiva aquí de un Quedaros. político. Yo pregunto, por si acaso. No, y cambiando un poquito de tema, quería hablar también sobre la prisión permanente revisable. ¿Qué te parece y por qué eso es lo que actualmente se aplica en España? La pena máxima, ¿no? Que se aplica Sí. a día de hoy, porque aquí no hay cadena perpetua. Exacto. Sí, a ver, cadena perpetua no hay, porque no puede haber. Conforme a nuestra Constitución, al final el artículo 25.2, ¿vale? Que es como el más básico para hablar de prisiones, establece que las penas privativas de libertad tienen como fin la reinserción y la reeducación de los internos. Entonces, al final, una cadena perpetua en la que tú metes a alguien en la cárcel para siempre, ese fin que es constitucional es inviable, Exacto. ¿vale? Entonces, por eso en España está el término de revisable. Ahí está un poco hecha la trampa o no, depende de cómo se aplique, eso no lo sé muy bien, pero al final lleva 5 años en el Tribunal Constitucional, ¿vale? Se presentó un recurso y lleva 5 años, pues,
debatiéndose sobre si es constitucional o no. Porque al fin... La permanente Sí, revisable. exacto. Porque al final, aunque esté el término revisable, hay que ver si realmente hay un sistema de revisión eficaz, porque si no, al final estaríamos hablando de una cadena perpetua. Pero es que esas condenas yo las veo necesarias, porque... es Lo al que final- pasa... Sí, a ver, se aplica también a hechos muy graves. A lo mejor se aplica, pues eso, a asesinatos múltiples, a víctimas cuando asesinan a una víctima menor de 16 años o persona discapacitada, cuando a lo mejor también el asesinato se produce por organizaciones criminales. También se puede aplicar, por ejemplo, si matas al rey o al príncipe o la princesa de Asturias, en genocidios. O sea, a ver, los delitos es una lista cerrada de delitos. Lo que pasa es que hay que ver si esa revisión es eficaz o no, porque al final... Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que para hablar si una pena es inhumana o no, tiene que tener como un máximo para revisarla de 25 años. La prisión permanente revisable depende del delito, ¿vale? Por ejemplo, terrorismo es más o depende si hay varios delitos. Tiene unos plazos de revisión de 25 a 35 años. Entonces hay que ver si después de 35 años esa persona se puede reinsertar claro. o no. Y una pregunta que me surge, ¿en qué consiste una revisión de la cadena esta revisable? Sí, pues no se ha hecho aún ninguna, eso sí, porque claro, como entró en 2015 la reforma, tenemos que ver, para ver si es eficaz o no, tenemos que esperar como 25 años o más. Pero tiene que haber un pronóstico favorable de reinserción, ¿vale? Que ahí pues se ve la personalidad del interno, su conducta en prisión, el apoyo social y familiar que tenga si vuelve a salir a la calle, los antecedentes, el delito. Y al final, claro, después de a lo mejor de 30 años es muy complicado que un interno tenga fuera a alguien esperándole, porque a lo mejor sus padres han fallecido, Claro. sus hermanos no quieren saber nada de él. También es complicado, a lo mejor, yo pienso, qué motivación voy a tener yo de cambiar si realmente no tengo una fecha exacta de salida. Claro. Al final hay mucha incertidumbre, entonces por eso se debate si es constitucional o no. Y si tiene contacto con, por ejemplo, con sus familiares, como has dicho, de valorar también qué apoyos puede tener fuera, o sea, ¿tienes contacto tú con sus familiares o con gente cercana? Ellos ¿Cómo valoras eso? Sí, ellos tienen comunicaciones. Lo único que sí que para los permisos de salida también tienen unos plazos más no, me largos. refiero a ti como funcionaria. Ah, Si tú realmente tienes contacto con familiares de esa persona o... sí, eso sobre todo los trabajadores sociales Claro. que hay en prisión. Por son eso los digo, que a la más hora de se encargan. evaluar si te va a tener a alguien fuera, no solo Claro. guiarte por lo que te diga Sí, él. Si realmente... sí, de hecho eso sí que se sigue, porque por ejemplo para que un preso no en prisión permanente revisable salga en tercer grado hay X requisitos y uno de ellos es que tenga o trabajo fuera o apoyo, incluso si no tiene, pues los trabajadores sociales le buscan alguna institución de acogida, Claro. sí que trabajan con eso. ¿Y tú estarías de acuerdo en implantar, teniendo claro que es prácticamente imposible implantarlo aquí en España? ¿Estarías de acuerdo en implantar una cadena perpetua? Yo no soy muy... No estoy muy a favor. Pero más que nada también porque en los países en los que está tampoco se ha prevenido nada. Claro. Quiero decir, si nuestro fin es retributivo solamente, que pague y excluirle a la sociedad, sí, claro, a ver, pues es lo más viable, ¿no? Pero si al final el fin es también reeducar y reinsertar, creo que es imposible. Y que no hay demostración de que eso prevenga. Al final, un asesino, a veces si lo hace por un impulso o tiene en concreto una persona a la que matar, lo va a hacer aunque se vaya a pudrir en la cárcel. Sí. Bueno, hombre, si está en la cárcel a lo mejor no... Claro, pero me refiero que no le va a prevenir el decir, como hay la cadena perpetua, a lo mejor era un asesino. Claro, sí. No suele estar relacionado, no suele prevenir. No, eso sí es verdad. Hombre, Entonces... yo tampoco estaría muy a favor. O sea, sí a lo mejor de la permanente revisable, porque yo creo que aquí en España se deberían endurecer un poquito las penas, porque yo creo que, por lo que dices tú, a día de hoy todavía no hay nadie con cadena perpetua permanente revisable. Sí hay, pero no... Sí, pero que sé. todavía no sé, yo creo que... De hecho hay como unos 15 casos así ya. Que hay casos en los que sí estaría a lo mejor de acuerdo de una permanente revisable. Ya no Sí. una perpetua, porque, bueno, lo que pasa que es que al final, como tenemos unos castigos tan blandos, yo creo que habría que endurecerlos un poquito. ¿Sabes? No sé qué pensáis. los castigos de... A día de hoy yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, comparado con otros países sí. Y yo creo que también afecta porque estamos de acuerdo en que lo que dices tú, que si alguien tiene que matar a alguien, lo va a matar igualmente, sean las penas más, Sí, sean no las penas más piensan fuertes o De menos hecho, a veces fuertes. ni saben... Pero yo creo que endurecer las penas ¿qué sí que pena tiene? reduciría algo. A lo mejor en esos delitos viscerales del momento y asesinar, pero yo creo que alguien se miraría un poquito más
o sea, se miraría un poquito más antes de cometer un delito sabiendo que en vez de 5 años a lo mejor van a ser 15. Te pongo el ejemplo que se me viene a la cabeza, que será muy típico de Estados Unidos. De que sí, que a lo mejor hay muchas penas en las que son exageradas. Pero yo creo que también tener penas tan duras también hace que la gente mire mucho más antes de delinquir en esos aspectos. Dependería eso del delito del que hablas, porque lo que Ya. tú dices, a lo mejor un delito visceral lo van a cometer sí o sí. Eso sí. De hecho, a veces desconocen qué Pero pena habría van a que tener. ver La mayoría qué de las nivel, veces, o sea, qué número de Claro. de gente que está en la cárcel es por un delito visceral. Porque sí, la mayoría de asesinatos puede ser eso, pero luego Ya. a lo mejor en otros términos, en otras cosas, a lo mejor alguien que trafica con droga o alguien que lo que sea, lo miraría, Pero no esas, le sin saldría embargo, rentable. son las que más se endurecen en España. Sí, ¿no? Las de delitos de drogas, o sea, yo he visto condenas que dices, Ah, bueno, entonces, en comparación con otros delitos, es como, son muy brutas, algunas. sí. Pero sí, es lo que dices. También establecer qué delitos, a mí lo que me resulta complicado es establecer qué delitos merecen cadena perpetua o revisable. Ya. Quiero decir, también habría que ver a lo mejor la tasa de reincidencia de cada delito, ¿no? Porque si lo hacemos realmente por eso, a lo mejor si la tasa de reincidencia es más elevada en un delito, imagínate, patrimonial, porque eso no están todavía... Yo lo en su digo más cárcel. que nada por lo que te he comentado antes. Es como complicado. O sea, a mí Sí. me parece difícil. O sea, si se establece un sistema de revisión real y que dé garantías para que de verdad esa persona, si se reinserta, puede salir, lo veo bien. Pero si no, la veo que conforme a nuestra Constitución tambalea. Yo más que nada es por eso, por el tema que te he dicho a lo mejor antes en la parte 1 de que tú como funcionaria que estás tratando con ese preso realmente llega al final de su condena, tú ves que es alguien que ni se arrepiente y que en cuanto salga va a hacer lo mismo y te ves atado de manos de decir, es que le estoy dejando salir, pero es que sé que va a volver a hacerlo, ¿sabes? Claro, pero, Sí, pero con la revisable, si no está dentro de la lista de delitos, tendría que salir igual, ¿eh? Sí, por eso, no sé. claro, no, y que al final también, eso pasa mucho, al final pueden cometer delitos que les salgan impunes si tú le pones una cadena perpetua. Quiero decir, imagínate que es que en Estados Unidos no sé por qué delito será, pero imagínate aquí es asesinar a un menor de 16 años, ¿vale? Ya te ponen la revisable. Si tú luego asesinas a una segunda persona y a una tercera persona, esos delitos, por decirlo así, quedan impunes porque no te van a Sí. aumentar más la pena. ¿Sabes? Es que como que tiene muchas cosas que... No, sí, Habría que realmente. Que a lo estudiarlas. mejor esa persona se podría acumular 50 años de cárcel, un ejemplo, y con la revisable a los 35 o los Se le 25 se le revisaría. Claro. ¿no? Sí, los plazos van dependiendo de eso, de si hay varios delitos que tengan prisión permanente revisable o no, terrorismo, pero vamos, entre unos 25 y 35 años para que se les revise la condena. Luego también iba a hablar de, está claro, yo también estoy en contra, pero de la pena de muerte, no sé qué pensáis los demás. Ya es más Que complejo. este tema también lo hemos hablado alguna vez. Yo ya sabéis que estoy en contra y tú también estás en oyendo contra. lo que he dicho ahora, Sí, ¿no? sí, Parece por que eso sí. digo. Es que también creo que a veces se cometen errores judiciales, entonces Sí, también sí. pensar que a lo Por eso mejor digo. un Estado pueda legitimar, que pueda legitimar la muerte de una persona me parece un poco, Sí, uff, pero que pueda legitimar encima la muerte de una persona que a lo mejor es inocente, a mí me aterra. por el hecho más que nada eso, de que qué sociedad somos si Sí, estás castigando a alguien que ha asesinado, por ejemplo, y Claro. o sea, ¿quién eres tú de incriminar eso cuando realmente tú lo vas a matar también? O sea, Claro, que al a fin mí y me al cabo parece es muy un poco- complicado. Que entiendo, obviamente, y si a mí me pasara o a las familias que lo sufren, que entiendo que el primer impulso es esa persona que la maten y se pudra. Y Sí, de sí. verdad que es normal. Pero Pero es al que final por eso hay que tampoco eso jugarlo le va a fríamente. resarcir, ¿sabes? Como sociedad nos va a resarcir que esa persona muera. ¿Y vosotros qué No lo pensáis? sé. Bueno, yo antes sí era partidario de la cadena de muerte y tal, pero ya no. De verdad, ¿eh? Ya... Después de esta conversación, No, no, ¿no? Vale, esta he sido conversación yo. también. Es verdad que antes sí que yo decía, bueno, pues si alguien ha matado a alguien, que le mate, no sé qué. Pero sí que es verdad que luego a lo mejor es incluso más cruel que esté en una cárcel Sí. 50 años, ¿no? O 45, lo que sea. ¿sabes? Sí, sí, también puede ser. Entonces, la bueno, verdad. desde ese punto de vista, yo ya no soy tan partidario de lo que es la pena de muerte. A mí me cambió la idea mucho una película que se estrenó recientemente, basada en hechos reales. Te lo comenté, Claudia. Bueno, va de un abogado de Harvard que se va a combatir la justicia americana en los estados del sur. Y bueno, a día de hoy, creo recordar, no son datos exactos, que llevaba sacados del corredor de la muerte 160 personas inocentes y decía que no había podido sacar más porque ya habían
les habían matado. Claro. O sea que si no, podría haber aumentado Claro, es más que a ese mí número de eso- personas inocentes que Ya, llevaba. es que- Y luego hay mucha gente que usa como argumento el tema de quitarnos el gasto de ese preso. Pero es que Yo lo realmente en pensaba, Estados Unidos. fíjate. Pero Yo es que lo pensaba. realmente. Eso era- Sí, y me realmente- parece Es una de verdad. las- Es de- un argumento que sigue la un gente. argumento- Realmente en Estados Unidos el Sensato. corredor de la muerte, a lo mejor hay Está gente mucho que se está a una cadena perpetua, que muere antes de que puedan llegar a ejecutarle. O sea, que al fin y al cabo que eso. El gasto está igual, Sí, al sí. final. Ah, que sí. Sí. Pero bueno, quería tratarlo porque sé que es un tema un poco Sí, polémico. sí, que- sí, pero bueno, sí. si estamos todos de acuerdo, se acabó la conversación. No, y es es normal que haya verdad que- debate y está sí, bien que haya sí. debate, quiero decir, tampoco es 100%... Es que nunca puedes saber también si es bueno o malo. Sí que es Sí, verdad sí. que ya digo que la prisión permanente revisable está de momento en debate en el Tribunal Constitucional, para que se vea si... Pero vamos, yo pienso que sí que es necesario, que si no ya. Pero habría que ver ese sistema de revisión si es real o no, quiero decir, porque si es real, sí, a lo mejor, pues bueno... Sí, Y respecto a la pena de muerte, habría que ver otros países que lo tenían porque lo han quitado. O sea, ¿por qué realmente han quitado ese sistema si funciona? Porque Rusia creo que lo quitó en el 95, hace relativamente poco, o en el No, 98. incluso en los países en bueno. los que está O sea, realmente se ejecuta a muy pocas personas. Bueno, no sabemos. O sea, que hay países que se saben pocos datos. Sí, También. a ver, claro. Claro. Está complicado. Pero bueno, y bueno, vamos al tema un poquito interesante del tema. Cuéntanos tus experiencias un poquito. A ver, ¿qué nos puedes contar ahí de tus experiencias que has vivido ahí en la cárcel? Pues yo tuve una experiencia muy buena, la verdad. Bueno, aparte, claro, al haber estudiado eso, el poder poner en práctica todos mis estudios y que me dieran la oportunidad, porque sí que es verdad que es muy complicado. Yo me acuerdo al principio de entrar en criminología, cuando te decían las prácticas y tal, me decían que era casi imposible conseguir las prácticas en un centro penitenciario, porque al final es una institución muy cerrada, con un secreto profesional ahí potente. Y yo lo conseguí porque tuve un jurista que además es profesor de criminología también en otra universidad, y él cree que valemos y que podemos ayudarle en su labor. Yo realizaba sobre todo entrevistas a internos de diferentes tipologías delictivas para sacar un perfil criminológico, ¿vale? Y al final lo que hacía también era pues ayudar al jurista al final a aumentar información sobre los internos, porque al final ellos tienen mucho trabajo con órganos colegiados, con órganos judiciales, y tampoco están con el interno mucho. Entonces al final yo lo que hacía era completar información. Yo estuve hablando con presos pues de delitos patrimoniales primero, delitos contra la salud pública, violencia de género y violencia doméstica, y luego también asesinos. Entonces pues eso, elaboraba como un perfil criminológico, ver qué aspectos tienen en común unos y otros. Y lo que, para mí bueno, lo fue muy habíamos gratificante. comentado antes, que que me sorprendió bastante, que los presos no van ni siquiera engrilletados o No. no van con grilletes ni nada No. a la hora de entrevistarse contigo. No, Al no. final estabas Después, tú sola Sí, sí. con un delincuente Sí. o con un preso, vamos a llamar preso, Sí, sí. Sí, sí. que en cualquier muy momento interno. creo que me decías tú que tenías nada más que un botón por si te pasaba algo, pero realmente si estás en apretas una ese sala botón... cerrada. Claro, si apretas ese botón, como mínimo tendrás unos 5 minutos hasta que alguien aparezca ahí, Sí. que en esos 5 minutos te puede, vamos... Claro, a ver, al final yo leía los expedientes y elegía al interno con el que quería trabajar. Sí que es verdad que a lo mejor no trataba con personas que tuvieran trastornos psiquiátricos, no me dejaban tampoco por si no se sabe lo que puede pasar. Yo me iba a una sala del módulo que suele estar en la tercera planta, en un despacho, me daban un botón y sí, a ver, nunca me pasó nada. De hecho, al final también son, al menos yo con los que traté, también son internos que tienen muchas ganas de hablar con alguien. Al final tú eres alguien nuevo, la novedad. Algunos a lo mejor llevan 2 años en prisión y han visto al psicólogo 3 veces. Y al final lo que quieren también es hablar contigo, porque también te trasladan quejas que yo luego le traslado al jurista y que se pueden solucionar, dudas. Entonces al final para ellos tampoco se la jugaban haciéndome nada a mí. ¿Y cómo es, bueno, pues ser una mujer en realmente luego aquí en la cárcel? Porque quieras que no, hay gente que tiene coartada su libertad y con ello conlleva muchas más cosas sexuales. A lo mejor al ver una mujer en esas inmediaciones, a lo mejor nunca has tenido ningún problema de alguna... No, que te hayan hablado mal o que te hayan... No, de hecho esto sí que lo hablaba mucho con mi entorno, incluso con el jurista, que me he sentido más intimidada fuera de la cárcel que en la cárcel, ¿vale? Puede ser todo también, puede ser también porque obviamente ellos saben que no se la pueden jugar, tampoco... Pero yo me he sentido mucho más intimidada yendo de noche por mis calles que en la cárcel, ¿vale? O sea, al final ellos, a ver si pues te pueden mirar, pero también me miran no solo por ser mujer, sino porque soy la novedad. Sí. Nunca me han faltado el Yo respeto. lo comentaba eso porque al final... Yo no he tenido reprimidos ningún sexualmente problema. ahí, ¿no? Sí, Bueno, yo no he pues tenido mira. ningún problema. Sí que es verdad, a ver, sí que hay casos a lo mejor
mejor que han agredido sexualmente a funcionarios y tal, sí que se ha dado sobre todo en los centros penitenciarios psiquiátricos. Yo he leído algún caso que sí que a lo mejor pues la han abusado un poco, han abusado sexualmente de alguna funcionaria y tal, pero tampoco es muy común que ellos con el personal de prisión se excedan. Yo no sentí... No, tuve ninguna... ¿No conociste ningún caso de que en esa misma prisión a lo mejor hayan atacado a algún funcionario? O sea, ¿mujeres o a...? No, mujeres, ya volvamos a... Sí, ha habido algún... De Sí, hecho, a lo mejor cuando... en la entrevista que le llevas tú que se le hagan algo en Claro, ese momento. yo he visto, bueno, alguna peleilla. Y luego a funcionarios sí que, si os metéis en internet lo podéis ver, justo cuando yo acabé las prácticas hubo un interno que agredió además a un chico que estaba en prácticas. Uf, vaya experiencia. Pero a ver, agresiones hay, y de hecho por eso os digo que intentan pues reivindicarlo para estar más protegidos. Al final, si hubiera más personal y no estuvieran hacinadas, sería todo mucho más fácil, porque al final solo van con un walkie-talkie. Sí. Para lo poco protegidos que van, porque suceden pocas, por decirlo así. O sea que al final sí que tienen un respeto a los funcionarios. No, está claro que esto no es como vemos en las películas, que eso es un sálvase quien puede ahí y que, ¿sabes? Que no hay tanta agresividad. Quieras que no, al final son gente que ha cometido un error en su vida, mayor o peor, y que al final están conviviendo ahí y no, o sea, no son personas que tengan que ir a atacar a cualquier persona que se le cruce. Claro. Sino que en un momento dado, pues un asesino a lo mejor ha matado a alguien y sí, está vagando por ello, pero no tiene que ver que no sepa convivir en sociedad. Es más bien el ambiente Más o hostil. menos. Si allí pues tienen ansiedad, las peleas de convivencia normales, pues a lo mejor sí que atacan a los funcionarios. Yo quería preguntarte el tema de, hablando de esto de violencia, motines. Porque sé que se dan algunos... eso sí que es verdad, que tengo que reconocer que los medios han publicado alguna vez algún motín. Eso hay que plantearlo cuando se trabaja ahí. Y ¿os enseña alguna formación específica de cómo tenéis que actuar en caso de un motín en la prisión? ¿O? Pues yo no lo sé aún, la verdad, porque durante mis prácticas sí que no me lo comentaron. Sí que es verdad que una vez que apruebas la oposición que estoy preparando yo, tienes un curso formativo y luego tienes las prácticas en los centros penitenciarios. Entonces yo creo que en ese curso formativo sí que trata más este aspecto. Yo realmente no sé exactamente cómo lo... pero sí que seguirán un protocolo. Y para ir terminando, para las personas que se estén preparando a la oposición para funcionaria o funcionario, ¿qué consejo les darías? ¿O qué, que estudien mucho, porque es muy complicada. No, a ver, sobre todo, bueno, es poco conocida esta oposición. Yo al menos no la conocía hasta que entré en un centro penitenciario de prácticas. A mí me hubiera encantado conocerla antes. Si quieres decir el nombre original, ¿no? Sí, bueno, es el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ¿vale? Es una oposición, un grupo C1, ¿vale? Se requiere bachiller o el técnico equivalente. Dentro de las oposiciones del grupo C1 es de las más complicadas, ¿vale? Por experiencia mía y por lo que me han comentado, es bastante complicado. El temario, sobre todo, es muy arduo. Pero mi consejo es que si les gusta, adelante. Yo al menos también con la carrera de criminología al final sí que tienes muchas nociones, te ayuda mucho a... Claro. Tienes muchos conocimientos. Yo al final doy derecho penitenciario, derecho penal, que ya he dado en la carrera, te ayuda mucho. Entonces, sobre todo eso, que si les gusta de verdad que estudien. Bueno, hay que decirle a los oyentes que tú aprobaste, lo único que no llegaste a la nota, no llegué al corte, que sí. Es únicamente cuestión de un poco más Lleva de estudio. Poco tiempo preparándomela también, pero bueno, es al final, es una posición que se requiere a lo mejor un par de años. También hace falta mucho personal, así que yo animo a la gente. Sí, que se presente. Ahora vamos a sufrir cortes, así que con lo de la pandemia no sé ni cuántas plazas saldrán este año. No tenemos ni convocatoria aún. O sea que está la cosa muy complicada. Pero yo les aconsejo que sí. Y sobre todo también de mi carrera de criminología también les aconsejo que si les gusta, que se la preparen. Porque al final no tiene salidas inmediatas, ¿sabes? Yo al principio de la carrera ya me iban diciendo, no vas a tener salidas. Que no hagan caso a la gente porque al final yo sí, es lo que te gusta. De momento no estoy trabajando de criminóloga y esa es la realidad. Pero al final en muchas otras carreras tampoco las tienes inmediatamente. Entonces te tienes que seguir formando, o bien para opositar como yo pues a prisiones, o bien para Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, o en el ámbito privado, de la seguridad privada. Al final hay muchas opciones. Te tienes que seguir formando, eso sí, entonces es como una carrera que cuesta encontrar tu lugar, pero a mí me ha aportado mucho y creo que si te gusta de verdad, aprendes un montón. Yo quería comentar y recalcar una cosa que has comentado tú antes y que me parece muy importante, y es desde aquí y dar las gracias a todos esos grandes docentes que
que hacen que sea posible que consigas tus metas y que consigas tus sueños, aunque parezca imposible, ¿no? Aunque sea difícil y tu entorno te comente que a lo mejor pues acceder a esas prácticas en un centro penitenciario es difícil, pero siempre yo creo que siempre hay algún docente que nos marca un poco y que nos guía en ese aspecto, y desde aquí decirles que gracias, porque eso es muy importante. Sí, yo estoy eternamente agradecida porque te digo que conocí estas oposiciones gracias a trabajar dentro. También son unas oposiciones que a lo mejor, si no las conoces, tampoco sabes si te van a gustar. Quiero decir, al final trabajar en un centro penitenciario no es como trabajar en una tienda a de verlo ropa. desde Claro, fuera, sino... yo ya me gustaba antes y estudié criminología porque son colectivos que a mí siempre me han llamado la atención y que me gustan trabajarlos. Entonces, que me dieran la oportunidad de tener las prácticas ahí, pues hizo que pudiera saber que era lo mío. Al final. Pues esperemos que cumplas todo y apruebes y que dentro de gracias. nada estés ahí reinsertando a gente. Yo te quería hacer una última pregunta. Y es, ¿qué le recomendarías a una persona joven o no joven, que puede que nos esté oyendo ahora mismo y que está pendiente de ingresar en prisión? O sea, ¿cuál sería tu recomendación más básica y efectiva? Así que le pueda ayudar dentro del centro penitenciario. Yo creo que intente hacer caso a los profesionales, que van a velar siempre por su... O sea, al final no todo el mundo creerá en la reinserción 100% y eso depende también de cada persona, pero van a velar porque él esté seguro ahí dentro y por intentar darle el mejor tratamiento posible dentro de las disponibilidades que tienen. Entonces, que aproveche la situación para pensar bien en las consecuencias del delito que haya cometido. Para mejorar. Claro, que piense en el daño que haya podido causar a la víctima, que intente, pues eso, si tiene estudios, continuarlos, si no los tiene, adquirirlos ahí dentro, que intente ocupar su tiempo todo el rato en hacer cosas y juntarse también, pues a lo mejor con buenas amistades, con buenas personas dentro de prisión. Porque claro, para que al final sufra la prisionización lo menos posible. Porque sí que es verdad que si eres una persona joven, al final es una experiencia que te va a marcar para siempre. Sí. Entonces, que intenta aprovecharlo bien. Se nos había olvidado comentar el tema del tratamiento de lo de los presos de ETA que le llevaban con las víctimas. La mediación. La mediación. Sí, mi TFG fue sobre la mediación penitenciaria porque me gusta mucho. No se da en exceso, pero yo creo que es un método muy bueno. Al final la mediación es un proceso de diálogo y de reflexión entre víctima y agresor, ¿vale? Bueno, también se puede dar mediación penitenciaria dentro, imagínate que hay un conflicto entre internos, pues en vez de aplicar una sanción como hemos hablado anteriormente, intentar mediar para ver si pueden, pues eso, no sancionarles. La otra que tú comentas es la justicia restaurativa, que se llama, y tiene, pues eso, que se implica a las partes en el proceso, ¿vale? Es una alternativa al final solo a la justicia, porque también la justicia a veces está muy saturada y es también una buena forma de aliviar casos, y consiste en que se produce un acercamiento entre la víctima y el agresor. Es completamente voluntario por ambas partes, lógicamente. Hay determinados delitos que de momento no se puede aplicar, a lo mejor violencia de género, por ejemplo, y se empezó a hacer con los presos de ETA. Al final hay algunos casos en los que a lo mejor era la viuda que había asesinado ETA a su marido con el preso de ETA que se arrepentía y quería pedirle perdón. Y pues hay una figura de un mediador y se produce como el encuentro. De a lo mejor la mujer que decía, si hubiera ido yo con él en el coche me hubieran matado, y realmente esa inquietud, ¿no? Esa que claro, se le torturaba y al final realmente repara tanto a la víctima como al agresor, yo creo, porque al final el agresor, si de verdad se arrepiente, es una forma también de conseguir, pues, decírselo en persona, aliviarse él, ¿no?, de un poco de la culpa que siempre va a tener porque la ha tenido, y la víctima sobre todo encontrar respuestas. Eso, lo que tú comentas, era la mujer, ella se preguntaba constantemente si ella hubiera ido en el coche con su marido, si a lo mejor no hubieran puesto la bomba y su marido pues no hubiera muerto. Y hasta que el propio hasta que el propio asesino le dijo que hubiera dado igual, que hubieran muerto los dos, ella no se quedó tranquila, ¿sabes? No se quedó con ese alivio. Entonces yo creo que sí que es un proceso que, si ambas partes quieren, puede ser muy, muy aliviador para ambos. Pues sí, yo creo que hemos tocado ya bastantes temas. Ya sabemos que nos podemos tirar aquí hasta la 1 de la mañana hablando. Muy interesante. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien la parte 2.
Muchas Muchas gracias, gracias. Así que Claudia. nada, A muchas vosotros. gracias por venir, por supuesto. Y nada, agradecerte que hayas venido a hablar con nosotros. Y nada, aquí tenemos las puertas abiertas cuando quieras. Ya sabes, algún tema que te interese, estás Muchas invitada gracias. para... A mí me gustaría solo decir que lo intento hacer con el mayor respeto posible. Son temas muy delicados, que nunca va a haber pues es una verdad absoluta. Por supuesto. Es un tema además muy extenso también, que hablas de tratamiento y se te pueden quedar muchas pinceladas. Lo he intentado decir pues desde mi experiencia, la ley, y eso con el mayor respeto. Y... Sí, sí, vamos, yo creo que ha sido todo perfecto y Súper. cualquier cosa ya sabes que esto se llama hablando sin saber y cualquier cosita es normal que a lo mejor en una conversación así larga pueda haber algo que te haya bailado o algo, pero vamos, yo creo que ha sido todo perfecto. Así que nada, Estoy encantada. y a vosotros nada, si os ha gustado y queréis seguir escuchando cosas así, intentaremos traer invitados también de otro tipo para que nos vayan reforzando un poquito nuestras charlas, alguien que esté más especializado. Así que nada, si os ha gustado, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.